Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Bueno, hoy quiero contarles, si me acompañan, si me permiten la impudicia, cuál ha sido el gran amor de mi vida, cómo me enamoré del gran amor de mi vida. Yo he tenido, y no exagero, y quiero ser siempre brutalmente franco, 5 grandes amores. Pero el último, el actual, Silvia, mi esposa, ha sido largamente el mejor, el más completo, el más rico, el más fascinante y el más peligroso también. A Silvia la conocí hace 12 años o poco más, en un estudio de televisión, no aquí en Miami, no en este estudio, en un estudio de televisión en Lima, Perú. Silvia tenía apenas 20 años y tenía un novio, un chico que andaba todo el tiempo en motocicleta y que con frecuencia se caía de la motocicleta y se accidentaba o chocaba y terminaba contuso y aturdido. Era pues el chico que se caía de la moto. El último accidente que sufriría el chico de la moto sería chocar conmigo. Yo tenía 43 años, o sea, más que doblaba la edad de Silvia. Nos conocimos, decía, en un estudio de televisión en Lima. Un domingo por la noche, pasadas las 10. Yo viajaba a Lima todos los fines de semana para hacer ese programa, los domingos a las 10 de la noche, en vivo, en directo. Se llamaba El Francotirador y era un programa de mucho éxito. Entonces yo hacía este programa aquí en Mega de lunes a viernes y el fin de semana bajaba a Lima. Era muy conveniente, no solo porque mi programa peruano, El Francotirador, era bastante exitoso y me pagaba muy bien y el público me quería. También porque mis 2 hijas, Camila y Paola, vivían en Lima, de manera que yo los fines de semana no solo aprovechaba para trabajar los domingos en un canal peruano, sino que sobre todo podía reunirme con mis hijas, visitarlas, llevarles regalos. Ese domingo, Silvia, jovencita, 20 años, con novio que se caía de la moto, no sugirió ir al estudio a verme. Fue idea de él, de su novio. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el azar? Y Silvia aceptó, condescendió, porque había leído 1 o 2 libros míos, escritos por mí, y porque secretamente, aunque esto no se lo decía a nadie, Silvia soñaba con ser una escritora. Tenía apenas 20 años, iba a la universidad, estudiaba psicología, pero se aburría. Y no se imaginaba siendo psicóloga y escuchando a pacientes atormentados y dándoles consejos. No. Ella maliciaba la idea peligrosa de ser una escritora. Y desde su todavía irresuelta vocación literaria, quizá me veía a mí con afecto, porque me había leído. Esa noche yo la vi, nada más terminar el programa y saliendo raudamente del estudio porque tenía que correr al aeropuerto para tomar el vuelo del domingo a la medianoche y llegar aquí a Miami el lunes de madrugada para hacer el lunes el programa aquí en Mega. La vi. Y nunca hasta entonces yo había sentido que el amor podía ser un rayo fulminante que te cae en la cabeza, ¿no? O para ser más cursi, un flechazo que te hinca el corazón. O en cualquier caso, un estremecimiento, un temblor, un movimiento sísmico, una suerte de desastre natural que te acontece y te sacude y te deja lelo, confundido,
sin saber qué ha pasado. Todo esto es lo que yo sentí cuando vi a Silvia allí en el público. Yo solo tenía ojos para ella. El resto del público era invisible, translúcido para mí. Ni siquiera miré esquinadamente a su novio, el chico que se caía de la moto. Mis ojos se posaron en Silvia, se extraviaron en ella y creyeron adivinar en ella promesas, aventuras, extravíos, viajes. Y no me equivoqué. Desde entonces fuimos tibiamente amigos al comienzo, porque ella volvió al estudio un domingo y otro más, y ya no con su noviecito, sino con una amiga. Y luego esa amistad, bueno, ¿cómo decirlo?, fructificó. O se desbordó a otros territorios más íntimos. Pero eso no fue tan deprisa y no fue exento de conflictos, porque, insisto, ella tenía un noviecito, el chico de la moto, ya no estaba enamorada de él, estaba un poco harta de que él se anduviera cayendo de la moto y dándose golpes y provocándose lesiones y contusiones y lagunas en la memoria. Estaba ya ella un poco exhausta de cumplir ese papel penoso, el de enfermera y socorrista voluntaria, ¿no? Y yo, porque todo hay que contarlo, también tenía un novio en Buenos Aires. Llevaba exactamente 6 años en aquel momento, teniendo en Buenos Aires a un novio al que en su momento quise mucho. Fue uno de los 5 grandes amores de mi vida. Era un joven, 10 o 12 años menor que yo, absolutamente hechizado por la moda y por la ropa y por la belleza. Era un esclavo de la moda, un periodista de modas. Yo había sido feliz con él. Debido a él había viajado todos esos años muy continuamente a Buenos Aires, todos los meses casi, de modo que vivía entre Miami, Lima y Buenos Aires. Y mi vida era una verdadera locura, era un caos, pero un caos divertido, un caos feliz. Hacía el programa acá de lunes a viernes, hacía el programa en Lima los domingos y me escapaba unos días cada mes a Buenos Aires, donde además hacía también un programa de entrevistas. Bueno, como Silvia ya no estaba enamorada del chico de la moto y yo no estaba enamorado del chico de la moda, nos enamoramos Silvia y yo. Pero no fue tan fácil, porque los papás de Silvia comprensiblemente vieron con estupor primero y luego con pavor que ella, Silvia, su hija de 20 años, se enamorase de este señor ya mayor, divorciado, padre de 2 hijas, presumiblemente bisexual, decían que con novio argentino. Ningún padre en sus cabales hubiera deseado que una hija de 20 años se enamorase de una joyita semejante, de un angelote semejante. Entonces, Silvia, valiente, hermosísima, irresistible y sobre todo divertida, porque sería para mí fácil decir que Silvia era de una belleza hechicera, y lo era. Sería también justo decir que era valiente, corajuda, que no le corría el riesgo, pero sobre todo escondía una vocación humorística que con los años cultivó, ¿no? Y entonces, decía, Silvia tuvo que irse de la casa de sus padres y empezó a vivir en un hotelito en Lima. Y la prensa la acosaba, la buscaba, le pedía entrevistas. Vino a mi programa de Lima y yo la entrevisté y contamos que estábamos enamorados. Fue un gran escándalo, solamente en esa pequeña ciudad, no exageremos. Fue, por tanto, un escándalo pueblerino o parroquial, pero a todos los que estaban sumergidos o empantanados
en el escándalo o a todos los que se sentían dañados o lesionados por el escándalo, no era un consuelo que fuese parroquial o pueblerino, era un tremendo escándalo. Era una bomba atómica de neutrones. Baylis, el escritor todo el tiempo dopado, itinerante, de derechas libertarias, que tiene novias y tiene novios, se ha enamorado de una Lolita. No puede escribir Lolita como Nabokov, pero va a vivir Lolita, que es una manera de vengar su frustración literaria. Bien, entonces había una Lolita en mi vida y esa Lolita estaba enemistada con sus padres y yo, en cambio, veía en mi madre una sonrisa que hacía muchos años no veía en ella. Porque mi madre, estos años que yo tenía un noviecito en Buenos Aires, no lo había querido conocer. Y como ustedes comprenderán, siendo mamá tan religiosa y del Opus Dei, bueno, ella había sufrido mucho con esas aventuras homoeróticas mías, ¿no es cierto? Los dos hombres de los que me enamoré, el actor con quien me inicié, ya les he contado, y este novio argentino. Bueno, entonces era yo tan feliz con Silvia, o éramos juntos tan felices, no lo sé, parecíamos desmesurada, peligrosamente felices. Y mi madre estaba tan contenta con que el Altísimo hubiera obrado un milagro y me hubiese tan improbablemente convertido de pronto en varón enamorado de su Lolita y harto ya de su novio argentino, mamá no lo podía creer, que yo le pedí a Silvia, le dije, mi amor, yo tengo dos hijas de un primer matrimonio, de una primera administración, pero he soñado siempre con tener un hijo al que me gustaría llamar no Jaime, sino James. Y un hijo que me gustaría que sea todo lo extravagante o lo excéntrico que él quiera ser. Y entonces Silvia sucumbió rápidamente a esa tentación y me dijo, muy bien, vamos a tener un hijo. Yo tenía 20 años, insisto. Yo tenía 43. Entre tanto, yo convencí a Silvia de que escribiera. Por cierto, a Silvia no le molestaba mi bisexualidad, al contrario, le encantaba, le divertía, la estimulaba. Ella quería que yo fuese todo lo bisexual que me diera la gana de ser. En ese punto, en esa zona ambigua, plural del deseo, nos encontrábamos tan fácilmente. De manera que era un entendimiento profundo, cómplice, feliz. A diferencia de mi primera esposa, de quien yo ya me encontraba divorciado hacía más de 12 años, que sí había sufrido mucho por mi bisexualidad, y que sí había tratado de cambiarme, y que se había torturado tratando de convertirme en algo que yo no podía ser. Era un hombre todo el tiempo parejamente heterosexual. Bueno, entonces Silvia y yo decidimos tener un hijo. No se lo contamos a nadie, era un secreto, ¿no? Silvia dejó la universidad, se puso a escribir una novela. Yo seguía viviendo aquí la mayor parte del tiempo, pero la veía a ella todos los fines de semana religiosamente en Lima. Al mismo tiempo que veía a mis hijas, aunque no veía a mis hijas y a Silvia reunidas a una mesa, ¿no? Con mis hijas y su madre, mi ex esposa, eran unos ámbitos y con Silvia, mi novia, eran otros ámbitos. Bueno, y entonces ocurrió un terremoto que yo sí que no había imaginado. Silvia quedó embarazada, estábamos dichosos, yo estaba seguro de que iba a tener un hijo. Le dije, no quiero que nazca en Lima, quiero que nazca en Miami, porque mis dos hijas, Camila y Paola, habían nacido en Estados Unidos, Camila en Washington y Paola aquí en Miami. Entonces le dije, vámonos a Miami, quiero que mi hijo o que mi hija nazca en Miami. Bueno,
Y entonces Silvia vino a la tele, a mi programa allá en Lima, y lo contó. Estoy embarazada, vamos a tener un bebé, estamos tan felices. Y mi ex esposa, de quien yo estaba divorciado hacía más de 12 años, y que había sufrido tanto con mi bisexualidad, y que quizás se había ya acostumbrado a que, bueno, Jaime me dejó porque ahora tiene novio, yo no puedo competir con su novio argentino. A Jaime le gustan esas cosas insanas, malsanas, que yo no le puedo procurar. Así que, bueno, tuve mala suerte, pero es que el muchacho este me salió un poco descarriado. Pero ahora le decían, ¿y qué pasó? ¿No era que Jaime era gay, que tenía novio, y ahora tiene una lolita y están felices? Y por lo visto Jaime todavía, bueno, todavía puede comportarse virilmente como una dama, todavía. Con ayuda química o sin ayuda química, de esto no voy a hablar ahora. Bueno, entonces ocurrió un terremoto. Mi ex esposa, insisto, yo llevaba más de 12 años divorciado de ella, pero teníamos una relación cordial, de amigos, ¿no? Amigos. La última vez que habíamos hecho el amor fue la noche de febrero del año 2000, cuando yo cumplí 35 años. O sea que llevábamos 9 o 10 años sin hacer el amor. Y esa fue la última vez, y no lo olvidaré, porque terminada la fiesta a las 6 de la mañana, la llevé a su casa, nos acostamos, estábamos haciendo el amor y ella se quedó dormida. Y dije, esto nunca más. No me ama, ¿no? Nunca me había pasado, estaba haciendo el amor con una persona y se quedó dormida y se puso a roncar. Entonces pensé, este es un mensaje del destino, ¿no es cierto? Por eso lo recuerdo tan vivamente. Bueno, yo no me había imaginado que al anunciar en televisión que me había enamorado de esta chica, joven, escritora, bellísima, risueña, talentosa, rompedora, que íbamos a tener un bebé, no me había imaginado que esto iba a resultar tan humillante para mi primera esposa, para mi ex esposa, de quien yo estaba muchos años divorciado. Pero teníamos dos hijas adolescentes en ese momento. Ahora tienen 26 y 24. Estoy hablando de hace 10 años, tenían 16 y 14. Y todavía iban al colegio en Lima. Todas sus amiguitas estaban allá. E insisto, este era un escándalo parroquial pueblerino. Entonces mi ex esposa me declaró la guerra por libertino, por disoluto, por promiscuo, por tener novios y lolitas y comportarme indebidamente ante la alta sociedad, o, como diría Calamaro, ante la alta suciedad de Lima. Fue terrible porque ella me declaró la guerra y nos fuimos a la guerra, y yo caí en la trampa y tomé represalias. Grave error. Pero no tuve la sabiduría budista de encajar los golpes y no responderlos. Con los años he aprendido que a veces te pegan y no conviene dignificar la agresión y contestarla. Es peor, escala el conflicto. Te pegan, te insultan, te injurian, te agravian, y si miras a otro lado y te vas caminando por la sombra, es mejor. Aunque parezcas un pusilánime, no supe hacer eso. Entonces nos fuimos a la guerra. Pero en esa guerra yo tenía todo para perder. ¿Por qué? Porque mis hijas adolescentes estaban en el bando de su mamá, como era lógico, ¿no es cierto? Entonces mis hijas adolescentes estaban tan furiosas conmigo, tan avergonzadas de mí, que dejaron de verme y dejaron de hablarme. Por un lado, y la vida ha sido siempre así conmigo, aquí tienes una trufa de chocolate, pero no te hagas ilusiones porque luego viene este trago amargo envenenado. No todo pueden ser trufas de chocolate. Entonces, por un lado yo estaba feliz con Silvia y el embarazo, nos vinimos aquí a Miami, pero por otro lado fue una tragedia familiar.
porque mis hijas se plegaron en el bando de su madre, dejaron de hablarme, de verme, no querían saber nada de mí, y fueron años de guerra fría, terribles para mí, terribles, ¿no? Ellas además se habían instalado en un piso, en un edificio en Lima, debajo de otro piso que yo usaba. Es decir, que éramos vecinos. Y cuando esa guerra escaló, yo le dije a mi ex esposa, mira, si tú no vas a permitir que mi novia embarazada entre a mi piso, porque mi ex esposa decía que mi novia embarazada atentaba contra el honor de la residencia familiar, le dije, no, bueno, tú no puedes prohibir que Silvia entre a mi apartamento, solo porque tú estás en el piso de abajo. No, no. Entonces, bueno, fue una guerra horrible, mezquina como todas las guerras, cruel como todas las guerras. Le dije, si es así, ustedes se tienen que ir, porque Silvia acá, en este edificio, en este piso y en el de abajo que yo he comprado, porque lo he comprado yo todo, Silvia entra, es bienvenida. Y tú no la toleras, te vas tú. Y se fueron. Y entonces me quedé yo con esos pisos que eran como museos del desamor, ¿no? Museos deshabitados, llenos de ecos, de criaturas fantasmagóricas, de recuerdos felices, pero museos helados del desamor. ¿Quién quería estar ahí? Mi primera esposa no, mis hijas adolescentes tampoco. Yo menos, nadie quería estar ahí, todos nos fuimos. Y quedó ese museo helado del desamor. Durante 3 años no pude yo ver ni hablar con mis hijas. Este fue el precio que pagué por enamorarme de Silvia, el grandísimo amor de mi vida. Y después de la pausa les voy a contar cómo mis hijas finalmente me perdonaron y se reconciliaron conmigo después de 3 años en los que acabaron la escuela en Lima, entraron a grandes universidades en Nueva York y yo tenía que pasar por el tormento, y no era fácil, créanme, de pagarles todas sus cuentas, más o menos onerosas, por suerte tenía los recursos, y no poder verlas al mismo tiempo. Esto no fue nada fácil para mí y fue toda una educación y me recordó que quizá el peor error que cometí en mi vida, tengan esto en cuenta, fue irme a la guerra con mi ex esposa y con mis hijas adolescentes para salvar mi amor con Silvia. Así que era una causa noble, era una causa justa para defender a Silvia de su embarazo. Pero no tuve la sabiduría de inhibirme, de abstenerme, de no tomar represalias recíprocas en una guerra que yo sentí que no había comenzado y que era una guerra dictada puramente por los celos. Pero los celos, bien saben ustedes, pueden destruirlo todo. Y en mi caso, destruyeron una familia feliz largos 3 años. Ya regreso con ustedes después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Yo llevo, parece mentira que rápido pasa el tiempo, 15 años en este canal. Comencé casi con la fundación de este canal, allá por 2006, y estamos a 2021, a que prontito voy a cumplir 15 años. Soy una suerte de fundador del canal. De los fundadores no queda ya otro, ¿no? En pie. Y digo esto con el debido orgullo, claro. Después del fracaso épico que protagonicé en Telemundo con el advenimiento del milenio, yo me había quedado sin juego en la televisión de Miami, de los Estados Unidos. Me había quedado sin juego, porque había 2 o 3 canales importantes y no más. Así que me fui a hacer un programa de temporada en Lima, se llamó La Noche es Virgen, como una de mis novelas,
Hice un par de temporadas, un par de semestres, y luego dije, mejor me retiro. Y me tomé un sabático, que fueron tres años sabáticos, de no hacer televisión, de vivir la mayor parte del tiempo en Buenos Aires, escribiendo, cerca de mi novio argentino. Años en los que de pronto el insomnio entró en mí. Hasta entonces yo había dormido bien, sin pastillas. Pero cuando me mudé a Buenos Aires, todo se estropeó. Y ahí empecé a conocer el insomnio más vicioso. Y eso trajo consecuencias catastróficas en mi vida, pero no quiero ir por ahí o no todavía. Y entonces, después de 3 sabáticos, me llamaron de este canal, que lo estaban fundando, 2006, fines de 2005, y me ofrecieron un programa. Casi al mismo tiempo me ofrecieron el programa de los domingos a la noche, en Perú. Y dije sí a ambas ofertas. Bueno, entonces pasaba de lunes a viernes aquí, haciendo el programa político. Desde el comienzo tuvo mucho éxito. El dueño del canal estaba muy contento conmigo, me invitó a cenar a su casa, me dio unos regalos espléndidos. Y los fines de semana corrí a Lima, y el programa en Lima de los domingos, El Francotirador, también funcionaba muy bien. Tenía 2 buenos ingresos, luego salió el tercer programa, el de Buenos Aires. Ahí sí que ganaba poquito, pero no importaba porque me iba 4 o 5 días al mes a Buenos Aires, veía a mi novio, y en fin, guardaba esta suerte de equilibrio de acróbata en la cuerda floja. No era fácil, ¿no? Y no era fácil porque me había asaltado el insomnio. Y tantos aviones y tantos hoteles y tantas pastillas para dormir un ratito me tenían aturdido, atontado. Sobre todo porque tomaba pastillas de la familia del Xanax, ¿no? Las biodiazepinas, creo que se llaman así, espero haberlo dicho bien, que son altamente adictivas, ¿no? Ansiolíticos, relajan los músculos, calman la ansiedad, inducen al sueño, pero tu cuerpo te va pidiendo cada vez más, y esto me pasó. Seguramente eso debilitó mi sistema inmunológico, y entonces yo era muy sensible al frío, a tal punto que, y ustedes se reirán o dirán que estoy fabulando, dormía donde quiera que estuviera, en Miami, en Lima, en Buenos Aires, con una estufa encendida al lado de mis pies. Una locura. Así que mi habitación era un sauna. Una locura. Y cuando venía manejando al canal a hacer el programa todas las noches, me quedaba dormido. Tuve suerte de que no choqué, de que no me metí hasta a un lago o a un río. Me quedaba dormido de tantas pastillas que tomaba. Y el frío del canal, un canal recién inaugurado, unos estudios extraordinarios, me afectaba mucho. Mucho más que ahora. Ahora ya no me afecta porque estoy bien medicado, duermo bien. Pero en aquella ocasión dormía pésimo, estaba automedicado, tomaba un montón de Xanax y clonopines y pastillas de esa familia nociva. Y entonces yo me moría de frío cuando hacía el programa y yo rogaba que subieran la temperatura, que se apiadaran de mí, pero no se podía hacer o no se quería hacer. Sumado a eso, a mi incomodidad con el frío y a mis trastornos nocturnos y a una suerte de riña o pendencia con la vida que iba creciendo, a un disgusto de ser yo mismo, ocurrió que, segundo semestre de 2008, la economía de los Estados Unidos entró en una profunda recesión. Reventó la burbuja inmobiliaria y, lógicamente, este canal, este negocio, como todos los negocios, sufrió la crisis. Muchos auspiciantes, muchos clientes se replegaron. De tal manera que el dueño del canal y su gerenta me comunicaron que
me habían rebajado el sueldo a la mitad. No querían, les daba pena, yo no lo merecía, pero era una recesión, era una crisis tremenda, nadie sabía cuánto podía durar, así que vas a ganar a partir de ahora la mitad. Y vas a seguir haciendo el mismo trabajo, claro, ¿no? De nuevo yo no supe encajar el golpe con aplomo. De nuevo yo creí ver en eso una agresión innoble, una emboscada pérfida, una injuria, un agravio, una humillación que yo no merecía. Qué terrible es cuando uno se deja aconsejar por la vanidad, ¿eh? Y qué terrible es cuando uno se va a la guerra pudiendo no ir, como me pasó con mi ex esposa y mis hijas adolescentes, y como me pasó con el dueño de este canal y su gerente. Porque entonces yo salgo una noche en directo, como estoy saliendo en vivo ahora mismo, sin libreto y sin guión, porque yo todo lo improviso, sin teleprompter, porque yo nunca leí el teleprompter, y estaba no furioso, no, bueno, fuera, no iracundo, tampoco, no, estaba enfermo, estaba trastornado, estaba demente por tantas pastillas y noches mal dormidas, por todos los fríos que había tenido que tolerar pensando que eran deliberados para matarme. Así de chiflado estaba o estoy todavía. Y ahora por la rebaja salarial que me había sido impuesta o infligido, 50% de reducción en tu salario. Salí y el programa fue un volcán en erupción, una catarsis, una sustancia quemante, viscosa, lava pura que salía de mi boca y lo chamuscaba todo. Y de pronto estaba yo insultando en vivo, con adjetivos de grueso calibre, con palabras altisonantes, al dueño de este canal y a su gerente. Y los acusaba de querer matarme de frío y de querer hundirme en una depresión incurable, rebajándome el salario a la mitad. Y no exagero, ahí están en los archivos y en YouTube los videos de ese exabrupto. Y aquí está esta noche en el estudio un señor que me acompañaba, Lázaro. Y fue en este mismo estudio, con otro decorado, otra escenografía, en este mismo estudio. Entonces yo no sé si el dueño del canal, que es mi amigo a pesar de todo, estaba viendo el programa esa noche. Probablemente no. Supongo que la gerenta lo llamó y le dijo, oye, está Baylis y parece que se ha vuelto loco. Es decir, no para de hablar y de vomitar incendios y de decir diatribas, te estoy insultando a ti, me estoy insultando a mí, dice que lo queremos matar. Y hay un plan maléfico de este canal para matarlo de frío y de paso también para condenarlo a la pobreza. Así que Bailey realmente está loco, está teniendo una crisis psicopática en vivo. Solo falta que se pegue un tiro, como en la película. ¿Qué película? Le pregunta el dueño a la gerente. La película, ¿no viste la película del anchor, del presentador? Entran en pánico, creen que esto va a terminar en un baño de sangre, que yo me voy a matar o que voy a ahorcar a alguien, ¿no? Ya había yo derramado bastante lisura en el camino, no había quedado títere con cabeza, ¿no? Toda la administración del canal, gerentes y accionistas, miembros del directorio y dueños, todos habían sido salpicados por el lodo que emanaba de mi boca. Y entonces ocurrió que me sacaron del aire. Repentinamente me sacaron del aire. Fuimos a negro, que es una manera más delicada de decirlo, ¿no? Yo vociferando, bramando, balbuceando cosas inconexas, quejándome de todo, haciéndome la víctima, acusando al dueño de querer matarme, insultándolo, y fuimos a negro. Y pusieron una canción de Celia Cruz. Y Lázaro, que está aquí conmigo y que sabe que no miento, me dijo, no vamos a volver, ¿eh? Esto se terminó.
Le dije, no, es una pausa comercial, ya volvemos. Tengo más cosas que decirle al dueño y a la gerenta. Esto no se termina acá. Tengo más cosas acá. Tengo como 8 páginas de este cuaderno escritas que tengo que decir. Y entonces no volvimos más. No volvimos más. Y fue un gran episodio de mi vida exhibicionista o carnavalesca en la tele. Fue un gran episodio, ¿no? Ahora lo recuerdo con parejas dosis de bochorno, de vergüenza y también de humor, ¿no? De humor esperpéntico, hilarante, ¿no? Porque lo que hice fue una consecuencia de mi estragada salud mental. Yo estaba trastornado, o sea, estaba mal de la cabeza, ¿no? Eso no me disculpa del todo, porque lo que hice fue una vulgaridad, una vileza, un acto injusto con el dueño del canal y su gerenta. Pero al día siguiente nos reconciliamos y la gerenta vino aquí, yo la entrevisté, me regaló una estufa, un calentador, ¿recuerdas? Y todos al final supimos reírnos del incidente y pasó. Pero no pasó del todo, ¿no? No pasó del todo, porque yo seguía loco, tomando un montón de pastillas y diciendo, me han clavado un puñal por la espalda, me han rebajado el sueldo a la mitad. Yo no merecía esto. Bueno, han pasado desde entonces hasta acá, yo diría que fácilmente 12 o 13 años. Llevo 16 años o 15 en este canal, 15, ¿no? De 2006 a 2021, 15. Creo que no hay un figurón o fantasmón más veterano que yo en el canal, soy casi fundador. Y creo que esto que ocurrió, ese brote psicótico, no volvería a ocurrir. Y estoy profundamente agradecido, claro, al dueño del canal. No tanto a su gerenta, al dueño sí, y a los gerentes actuales también, los quiero mucho. No tanto a su gerente. Tengo un par de cositas que decirle todavía a ella. O sea, me quedé corto. Porque ella ahora es la presidenta de CNN, nada menos. Yo que soñé toda mi vida con irme a CNN, y ella es la presidenta de CNN. Si no lo hubiera insultado esa noche, yo estaría seguramente ahí en CNN, no estaría acá. Me habría cumplido, coronado ese sueño. Pero claro, yo esa noche trapié el piso con la señora. Entonces la señora no me quiere ver nunca más. Y hace unos años me llamó a su oficina. Yo fui pensando, me va a contratar. Me dijo, mira, estoy pensando ofrecerte no un programa. ¿Qué te parece si tú grabas 3 minutos como una pastillita y los pasamos de vez en cuando? Y entonces yo me sentí profundamente humillado. Y le dije, mira, yo no estoy para pastillitas, ¿no? Yo hago un programa, no hago pastillitas. Pastillitas tomo en mi casa. Una pausa y ya regresamos. Me atrevo entonces a lanzar esta pregunta y compartirla con ustedes. Si tu hija termina el colegio y entra en la universidad, tiene 18 años, digamos, y entra en una universidad de gran prestigio en Nueva York, y esa universidad de gran prestigio cuesta $60,000, $70,000 anuales, y tu hija quiere que tú le pagues la universidad, además de sus gastos, naturalmente, pero no quiere verte, debes pagarle la universidad y sus gastos aunque ella no quiera verte. O si ella no quiere verte, entonces tú te enojas y tomas represalias y le dices, no, si tú no quieres verme, entonces yo no pago tu universidad. Quizá esa lección sí que la había aprendido, después de haber cometido los errores que mencioné antes, ¿no? Caer en provocaciones e ir a la guerra y tomar represalias en nombre del honor, de la dignidad, de la justicia, bla, bla, bla. Pero al final se derrama más sangre, hay más dolor. Así que aprendí. Esos 3 años, mis hijas iban a universidades carísimas en Nueva York y no me querían ver, no querían hablar conmigo, no querían conocer a Zoe, su hermana, ni a Silvia, la mamá de Zoe, mi esposa, el gran amor de mi vida. Y entonces yo tenía que pasar esa prueba, ¿no? Era una prueba de
de carácter moral, diría yo, ¿no? De templanza, de concentración, seguir pagando todas las cuentas sin quejarme, esperando a que algún día, si acaso, paciencia, mis hijas me perdonasen y viniesen a la casa aquí en Miami y conociesen a Silvia y a nuestra hija pequeña Zoe. Bueno, fue difícil, fue difícil. No siempre preservé el aplomo y el equilibrio, en ocasiones me vi tentado de interrumpir el flujo de dinero, pero no lo interrumpí. Y pagué todas las cuentas, absolutamente todas las cuentas, todas, incluyendo viajes y gastos inesperados. Es decir, que pasé la prueba, creo, ¿eh? Y quizá por eso, 3, 4 años después, mis hijas vinieron a la casa. Conocieron a su hermana y conocieron a mi esposa e hicimos las paces. Yo había sido capaz de demostrarles que las seguía queriendo. Y en ese momento la única manera de demostrarles que las quería era pagando sus cuentas. Y aguantando el dolor, encajando el golpe. Porque siempre que llegaba una cuenta de la universidad o que me pedían, cómprame esta camioneta, y yo les compraba la camioneta, les decía, pero ¿qué tal si compro la camioneta y vamos juntos, tú y yo, al dealer y salimos a pasear? Así que yo siempre estaba tratando de propiciar un encuentro, ¿no? Pero no, la respuesta siempre era no queremos verte, no estamos preparadas para verte. Que fueron años de Guerra Fría. Yo creo que la mamá, o sea, mi ex esposa, y la abuela, o sea, mi ex suegra, no ayudaron mucho tampoco a la reconciliación, ¿no? Y estaban ahí sembrando cizaña, sistemáticamente. Pero al final, las chicas se graduaron, yo les pagué sus carreras y me perdonaron. Dicho esto, aún ahora es difícil. Y quizá cualquiera de ustedes que ha tenido una esposa primero y una esposa después, hijos en un primer matrimonio, hijos en un segundo matrimonio, lo entenderá. No es fácil, ¿no? Hace pocos días mi hija menor Zoe cumplió 10 años. Les escribo a mis hijas mayores, que están en Nueva York. Zoe va a cumplir 10 años. ¿Qué tal si le mandan un saludito? Le escriben 2 líneas acá a mi email y yo les leo esas 2 líneas, ¿no? No hubo respuesta. Entonces uno siente, no la quieren como debieran quererla, ¿no? Son hermanas. Mi madre va a cumplir 80 años, les digo, chicas, es su abuela. Ha sido supremamente generosa con ustedes toda la vida. Y con la mamá de ustedes también. Y no me jalen la lengua. ¿Qué no les ha dado mi madre? Su abuela, Dorita. Mándenle un regalito por sus 80 años, llámenla, mándenle un mail. Tampoco. Entonces, uno siente que si bien la Guerra Fría ha terminado y que formalmente hay una tregua, hay un armisticio y ya nos queremos y nos vemos de tanto en vez, las cosas ya no son como eran antes. Estoy siendo completamente franco, ¿no? Porque ellas están en el equipo, en el bando de su mamá, ¿no? Y las cosas ya no son como eran antes. Entonces, por supuesto, desde que ocurrió la catástrofe hace 10 años, y ellas dejaron de verme por 3 y pico de años, no he vuelto a viajar con ellas. Les digo, ¿qué tal si hacemos un viaje juntos? No hay respuesta. Ya no he vuelto a viajar con ellas, ¿no? Y puede ocurrir que mi hija mayor pasa por Miami, se queda en casa de una amiga, me saluda, pero no me quiere ver. Y no la veo. Y llevo 1 año y medio sin verla. Sí, es verdad, la pandemia, pero también es verdad que uno puede verse con mascarilla, ¿no es cierto? Entonces quiero decir que si uno puede evitarse una guerra familiar, no importa que uno quede como el tonto, el débil, el humillado, no importa si pierde dinero, si ellas se quedan con la propiedad, no importa. Lo importante no es ganar la guerra. Lo importante es preservar el amor de tus hijas. Y esa es una guerra que yo, en parte, perdí.
esos años de Guerra Fría. Creo que ahora me quieren, ahora vienen a la casa, ahora nos abrazamos, pero las cosas ya no son como eran antes. Porque además ellas han crecido y son independientes y no asocian el entretenimiento conmigo. Es natural, ¿no? Entonces viajan con sus amigas, con sus novios, con su mamá, en fin. Pero, y aquí termino, no hay foto conmigo hace 10 años, desde que comenzó la Guerra Fría. Vinieron a la casa, conocieron a su hermana, a mi esposa, nos hicimos una foto, les dije, ¿puedo subirla a Facebook? No. ¿Pero por qué no? Porque es muy personal. Entonces, hay fotos con su mamá, centenares. Con el novio de su mamá, centenares. Conmigo, 0.0. Es decir, que ahora soy la parte en la penumbra de la familia, la parte en el armario, en el closet, lo que no se ve, lo que no debe verse, ¿eh? La parte disfuncional de la familia. Ese soy yo, el loco de la familia, la oveja negra, y el disfuncional. Ese soy yo, y acepto mi destino. Ya regresamos. Cuando llegue la hora de partir, si me preguntan, ¿tú fuiste feliz? ¿Viviste una vida feliz? Diré que sí. Viví los amores que tenía que vivir, escribí los libros que tenía que escribir, hice los programas que tenía que hacer. Diré, sí, tuve una vida feliz, libre, libérrima y feliz. No hay reproches, no hay quejas, es la vida que elegí. Ya regresamos. Para terminar, y en pocos segundos, quiero decirle a mi madre que está en Lima y que la próxima semana va a cumplir 81 años, que todo lo que yo soy lo he conseguido gracias a ella y que ella ha sido siempre una inspiración para mí, y que vive en mi mente y en mi corazón. Cuento los días para abrazarte, querida mamá. Espero que hayan disfrutado de estos capítulos torturados de mi vida. Y seguramente ya la próxima semana volveremos al formato habitual de las noticias. Gracias. Buenas noches.